Estás escuchando Sin Fronteras. Muchas gracias por recibirnos y gracias a los apoderados de esta petición por permitirme acompañarlos. La idea de que yo pudiese hablar hoy es como para dar una visión quizá más jurídica de este instituto de la audiencia pública y analizar juntos, si podemos, en el tiempo que tenemos, las distintas objeciones que se han ido públicamente poniendo de manifiesto. Que han sido, yo soy de resumir, han sido tres. Una, se ha dicho que es extemporáneo realizar la audiencia pública ahora. Otra, que el tema está judicializado. Y la tercera, que la finalidad perseguida por estos 12.000, 13.000 vecinos es la de la audiencia pública para derogar la ordenanza, cuando esa no sería la finalidad del instituto. Si nosotros tomamos la audiencia pública como una caja de resonancia, imaginémonos, donde se concentran las opiniones de la población, del pueblo, de la gente, como quieran llamarlo, donde se concentran las opiniones dispersas, lo que uno escucha, que la gente habla en los bares, en las reuniones, en los asados, etcétera, de temas. Y la verdad que más allá de lo que los ingenieros sociales, digamos, les gustaría que funcione, como les gustaría que funcione la sociedad es espontánea. Las personas piensan por sí mismas, las personas tienen idea de las cosas, sea mayor o menor su instrucción, saben lo que quieren de su vida. Y en ese sentido actúan de forma libre y espontánea. Y los debates públicos también se dan de forma libre y espontánea. Y se dan de forma dispersa. Y la idea del constituyente, al permitirnos en la ciudad de Neuquén tener este instituto de la audiencia pública, fue que todas esas cosas dispersas que andan dando vuelta por ahí se concentren si una determinada cantidad de esos vecinos están pensando sobre el mismo tema. Entonces, que se llegue a un lugar en donde se pueda saber qué piensa la gente, el pueblo, sobre ese tema. En ese sentido, yo creo que estas tres objeciones que se han formulado, si pensamos, ¿no?, que la audiencia pública es eso, creo que estas tres objeciones que se han formulado no tienen entidad frente a los términos constitucionales de la municipalidad. ¿Por qué digo esto? La extemporaneidad. Como decía antes, los debates se dan en forma espontánea, no cuando la autoridad pública lo establece. Es decir, no hay un mecanismo constitucional por el cual el intendente o el consejo deliberante o un juez le puede decir a la sociedad, bueno, ahora piensen en el tema transporte público, hasta dentro de un mes, después no piensen más. Ahora piensen en el tema, no sé, parques de la ciudad, y entonces toda la población piensa en eso y debate, etc. No funciona así la sociedad. La sociedad funciona, como decía antes, opinando, pensando, creyendo en determinadas cosas, criticando, y por eso el constituyente estableció que la audiencia pública, o sea, no estableció para la audiencia pública un tiempo determinado, estableció que la audiencia pública se hacía cuando la población se reunía en más de un 3% y la peticionaba, y la pedía de formación. Si no, por ejemplo, bastaría con sancionar una ley, una norma, para cancelar cualquier debate público posterior. Y eso no funciona así. Fíjense ustedes, por ejemplo, la ley de alquileres. Con la ley de alquileres se sancionó rápidamente, se generó un debate tremendo, al punto que por el decreto de necesidad y urgencia del presidente actual se modificó. Eso no quiere decir ni que con la ley anterior ni que con este decreto que la modifica o que la deroga se haya cancelado el debate. La sociedad sigue opinando, y si a nivel nacional tuviéramos un mecanismo similar al de la Carta Orgánica de Neuquén, podrían reunirse hasta 3% o lo que fuera del padrón nacional y generar la posibilidad de una audiencia pública. Es decir, la sanción de una ley no termina con el debate de las cosas, porque si no sería imposible evolucionar en la sociedad. Más aún, esta ordenanza, respecto de la que se ha hecho el pedido, tuvo, desde que llegó el proyecto hasta que se sancionó, apenas 15 días. Era imposible formular ningún tipo de audiencia pública. También conocemos
el fallo de la Corte que se dio con el aumento de los servicios públicos, en donde se dijo, bueno, la audiencia pública a posteriori no sirve de nada. Pero cuidado, porque hay que ver, cuando uno cita los fallos, hay que ver cómo era el contexto de ese fallo. En ese fallo, lo que se estaba planteando era que no se hacía la audiencia pública previa, pero se estaba ante un procedimiento administrativo donde la audiencia pública era obligatoria, no donde la pedía la ciudadanía espontáneamente. Entonces, claro, si la audiencia pública es obligatoria, hay que hacerla antes de la toma de decisión, porque si no, o sea, si hacemos un paralelo con nuestro caso, entonces tendríamos que decir que la ordenanza que determinó la inclusión de estos adicionales a la boleta de cal sería nula porque no se hizo la audiencia pública previa. Entonces, no es un paralelo entre un fallo y otro. Ese fallo, digamos, no tiene nada que ver con el sistema de audiencia pública de Neuquén, donde es espontánea de los vecinos que se pide y donde la Carta Orgánica, reitero, no establece ningún requisito temporal para el pedido de los ciudadanos. La otra cuestión que está judicializada, la acción judicial es un derecho individual de los ciudadanos. La inicia el que quiere, quien se cree que tiene un derecho que ha sido afectado, inicia una acción judicial. Pero vuelvo a decir lo mismo que con el tema de la sanción de una ley, que una persona, 2 personas, 10 o 20 inicien una acción judicial, no bloquea, de ninguna manera puede bloquear un derecho político de toda la comunidad. Porque si no, sería también muy fácil bloquear los derechos colectivos, los derechos, digamos, políticos que emergen de la Constitución, con el solo hecho de intentar una demanda. Y eso no es posible. Yo cuando estudiaba se debatió en el Congreso, fíjense, soy bastante viejo, la ley de divorcio. Y para debatir la ley de divorcio había habido un fallo de la Corte donde establecía la inconstitucionalidad del régimen civil anterior. Hubiera sido fácil para los congresistas en ese momento decir, no, esto está judicializado porque hay un fallo o está lleno de demandas. No tiene nada que ver las acciones judiciales, insisto, que son individuales, con un derecho de tipo político que es de la sociedad. Y que ha regulado el constituyente y que ha reconocido el constituyente cuando esa sociedad alcanza más de un 3% de nuestro caso de votos. El otro argumento de que se ha hablado en las radios, en los diarios, etc., es que quienes firmaron, las 13.000 personas que firmaron esta presentación, se equivocaron de finalidad para que la pedían, porque se dice que están pidiendo la derogación de la ordenanza. Y en realidad, cuando uno lee ese primer párrafo, no es así. A mí me da la impresión o que se es ingenuo o un poco condescendiente, digamos, en el sentido literal de la palabra condescendencia, con quienes han firmado esta presentación. Porque es como que le digan, ustedes son unos ignorantes, es decir, están pidiendo una audiencia pública para derogar una ordenanza, cuando todos sabemos, creo que no sé cuántos miles de habitantes tiene Neuquén, que quien sanciona y deroga las ordenanzas es el Consejo Deliberante. A nadie se le pasó por la cabeza, de los que organizaron esto y de los que firmaron, por supuesto, que se pedía una audiencia pública para derogar una ordenanza, cuando el único competente desde el punto de vista constitucional para hacerlo es el Consejo Deliberante. Lo que hicieron los vecinos fue, para mí, de muy buena fe, informarle al que firmaba, que lo que se estaba persiguiendo con todo este accionar y que lo que se iba a exponer de parte de quienes organizaban esto era la necesidad de derogación de una ordenanza que, como dije antes, fue sancionada en 15 días con semejante impacto en la población. Entonces, de ninguna manera, y me parece, insisto, ingenuo o condescendiente pensar que 13.000 personas de esta ciudad firmaron para pedir una audiencia pública en donde quieren expresarse, pensando que con esa expresión se iba a derogar una ordenanza. No entra en la cabeza a nadie. Y aún así, aunque el 3%, imaginémonos, ¿no? Aunque el 3% de los que firmen una presentación de audiencia pública, aunque un 3% sea el 3% menos instruido de una sociedad, y se equivocara al presentarlo. ¿Y por qué? Porque no han ido a la escuela primaria, no han ido a la escuela secundaria y son habitantes de la ciudad. Y es un 3% y lo firman. ¿Qué le diríamos? Ustedes son unos ignorantes, se equivocaron en esta presentación, no va a la audiencia pública. Eso haríamos. O sea,
El ciudadano tiene derecho a equivocarse porque el ciudadano no es entendido en cuestiones jurídicas. El ciudadano tiene derecho a equivocarse en una petición, en una presentación, porque no es especialista en estas cuestiones. Y por eso está el principio de informalismo, el principio de oficiosidad, el principio donde la autoridad pública, que para eso fue elegida, puede encarrilar por la formalidad las peticiones que hacen los ciudadanos, y entonces está la posibilidad, si se hubieran equivocado, de reconducirlo. Que insisto, en esta no se equivocaron, en esta están pidiendo esto y de buena fe le han dicho al que firma: nosotros lo último que queremos, el último fin que perseguimos es lograr la derogación de la ordenanza, pero obvio, no es lo que estamos peticionando acá. Entonces, extemporaneidad, judicialización, la finalidad de lo que se pide, creo que no son argumentos para objetar esta petición, que en realidad, si debo dar mi opinión, no es una petición en sentido estricto. ¿Por qué? Porque cuando uno peticiona a las autoridades, lo que uno hace es trasladar, digamos, una voluntad propia a la voluntad del otro. Es decir, el otro decide, se produce un traslado decisional. Eso es cuando uno formula una petición. Pero en nuestro caso, no es que se esté formulando una petición, porque la Carta Orgánica pone en planos de igualdad al Poder Ejecutivo, a Consejo Deliberante y a la sociedad cuando hay una representatividad de más del 3%. Entonces no es que se hace una petición, sino que lo que se está haciendo es ejercer un derecho. Pero como el ejercicio de ese derecho debe ser canalizado a través del Consejo Deliberante o del Poder Ejecutivo, lo que se dice es: ejercemos el derecho. La voluntad la expresamos nosotros como firmantes si somos más del 3%. Y ustedes lo que deben hacer es verificar si está ese 3%, y las decisiones que se toman no es por sí o por no, ustedes tienen razón o no tienen razón. La decisión que se toma son las decisiones de instrumentación de ese derecho que se ejerció, que es determinar el lugar de realización, la hora de realización, designar un instructor, creo que dice la ordenanza, y designar el coordinador del día de la asamblea. Es decir, eso es lo que queda por hacer, y eso es lo que nosotros acá venimos a reafirmar y a requerir que se lleve adelante, porque insisto, el constituyente puso en un pie de igualdad para la realización de la audiencia pública al Ejecutivo, al deliberante y al 3% más de la población. Cualquiera de estos tres sujetos puede decidir la realización de una audiencia pública, y es lo que nosotros estamos pretendiendo que se lleve adelante. Así que bueno, confiamos en que esta audiencia pública se va a poder llevar y que se va a llevar adelante esta caja de resonancia que decía, donde estas opiniones dispersas que andan dando vuelta por la ciudad sobre este tema puedan concentrarse en un día, en una hora y en un lugar para que todos podamos escuchar. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Estás escuchando Sin Fronteras. Los protagonistas están en contacto. Sin Fronteras.